Muy buenas a todos y a todas. Soy Giulia Tonsolini de la Universidad de Udine. Es para mí un placer poder participar con esta comunicación en el Congreso Internacional Virtual Discursos Cautivos, Mujer, Escritura y Reclusión. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a las organizadoras por su trabajo y su amabilidad. Bueno, mi comunicación se titula Cuerpos imaginados y ataduras virtuales en la surmodernidad, cicatriz de Sara Mesa. Sara Mesa es una de las más representativas plumas de la nueva generación de autoras españolas que, aparte del éxito editorial, cuenta con un estilo muy personal y acertado para describir la sociedad contemporánea. Su obra ha sido ya objeto de varios trabajos críticos y estudios, sobre todo bajo las perspectivas de la distopia ficcional, de la novela de la crisis y de la cultura de la transición. Un corpus, el suyo, tanto rico como diversificado, al que está dedicado el volumen colectivo monográfico a cargo de Ferreira y Ávila Estiz, publicado el año pasado, que os señalo como referencia bibliográfica más reciente. En esta breve comunicación me propongo analizar el concepto de reclusión, identificable por un lado en la relación tóxica entre los dos protagonistas, Sonia y Knut, y por otro en la persistencia de imágenes estereotipadas del hombre y de la mujer, en la novela Cicatriz de 2015, desde la perspectiva de los estudios de género y con algunas aportaciones también de la teoría de la moda, siempre en el ámbito de los estudios culturales. A pesar de la prevalente ausencia del cuerpo y del carácter virtual de la relación, la novela ejemplifica el desequilibrio emotivo, la naturaleza jerárquica y la atribución de roles de género que persisten en la sociedad del nuevo milenio. Es más, la experiencia personal de la joven protagonista se convierte en colectiva precisamente a través de la mirada de un narrador omnisciente, crítico y realístico a la vez, mezclada con el punto de vista femenino en su discurso directo libre, con el flujo de los pensamientos y con los intercambios epistolares marcados en cursiva en capítulos que no siguen el orden lógico y cronológico. Esta descolocante fragmentación textual es metáfora del contexto en el que se sitúan la historia y sus protagonistas. La modernidad líquida, teorizada por Bauman, que conlleva la desintegración espacial, temporal y del individuo, típicas de la surmodernidad de la que habla Marc Augé. Los motivos del individualismo, del consumismo, de la dependencia son el telón de fondo del juego de poder y control que Knut ejerce sobre Sonia en una relación que evoluciona a través del medio virtual. La comunicación entre los dos empieza precisamente en un foro. Knut Hansson es una abstracción. La identidad celada detrás de un seudónimo, el del escritor noruego Premio Nobel 1920, y de una pantalla, alimenta el misterio y satisface el deseo de la veinteañera Sonia de escaparse de una realidad anodina y miserable. De hecho, leemos la necesidad de poder fingir que es posible vivir otra vida en la que ella juega el papel de chica distinguida, elegante y despreocupadamente libertina. No, nos da esa sensación. La interacción, una interpretación en clave moderna del intercambio epistolar, evoluciona debido a la obsesión que Knut desarrolla hacia la mujer. A los correos electrónicos siguen llamadas, mensajes, correos postales e incluso paquetes con libros, ropa y complementos de lujo que el hombre le va enviando con regularidad y de los que pretende el reembolso de los gastos. La transacción, eficazmente descrita por Ayete Gil en su función en esta novela, representa el primer mecanismo a través de que Knut controla la relación, determinando la dinámica de poder. Leemos, por ejemplo, aunque él no la presiona, siempre persiste la impresión de que queda una deuda por saldar. Se siente halagada, hay algo seductor en esa conquista paulatina a través del regalo. Casi podría entenderse como un trueque. Pero al mismo tiempo leemos de la incómoda sensación de pérdida de control de Sonia. El segundo
mecanismo más sutil e ínfimo es el mecenazgo. El tema de la creación literaria y de la escritura abre otro canal para determinar el descompenso y el desequilibrio que rigen el enlace. Leemos, por ejemplo, él asume el papel de guía literario y ella se deja conducir con complacencia. Él en algún momento le dice, solo si escribes podrás justificar tu existencia en el futuro. De hecho, el hombre impulsa y favorece la tarea literaria a la que Sonia se dedica sin ganas, para luego criticar y hasta menospreciar lo que ella le envía para leer. Y al final, después de los comentarios de Knut, leemos que Sonia siente el escozor de la humillación durante días. En este entorno de violencia psicológica emotiva, como se definen las manifestaciones que acabo de señalar, sobreviven los más clásicos de los estereotipos de género. Se traza una imagen de la mujer como objeto de deseo sexual, alimentado por la fuerte imaginación del hombre y por los regalos que son fruto de hurtos en varios centros comerciales. A menudo Knut hace referencia a clichés y categorías, por ejemplo, criticando a otros amantes, en particular a M, de la que habla a menudo y que pone en comparación con Sonia, que por ejemplo dice no razona, es perezosa, veleidosa, caótica. Dice son rasgos femeninos que se manifiestan de distinta manera en cada mujer. También en otro momento exalta el modelo de atracción tradicional regido por vínculos de dominación y sumisión. Dice, en el caso de los hombres, andar de forma rara es algo que se corresponde con personalidades fuertes. Todo lo contrario en el caso de la mujer. O, pero sois vosotras las que dais vueltas y más vueltas. Yo voy en línea recta, rectitud y dureza, tal como determina la simbología masculina. El círculo donde vosotras estáis atrapadas. Leemos también, él era un hombre y si finalmente ella se echaba atrás, él no iba a poder hacerlo. O sea, el mantenimiento, ¿no?, de también estos roles. Se recalcan, evidentemente, parcialmente, los binomios opositivos del sistema de socialización patriarcal, de los que habla Parra. Excepto, yo diría, considerando la figura de Knut, el último, el rol social, porque Knut no es sujeto ni productivo ni público. Estas características, ¿no?, normalmente se asocian al hombre en contraste con la mujer, que cubre un rol reproductivo y privado. Esta anomalía, determinada también por la falta de detalles sobre la vida del hombre, solo sabemos que vive con sus padres, pero no sabemos cómo gana dinero, de dónde de dónde procede su dinero. Esto, de todas formas, no impide que podamos identificar la típica dicotomización de género, incluso con alusiones a la violencia física. En cierto momento, él le escribe, nunca me la creería una relación feliz, siempre trataría de poner la prueba, de ir más lejos, hasta que un día terminara violentándote. O sea que menciona también la violencia física. Para Knut, la relación adquiere una importancia vital. Leemos, por ejemplo, mi relación contigo es una forma de rescatar una existencia que no tuve. Porque la sutil dominación que lleva a cabo a lo largo de varios años con un chantaje disfrazado de devoción atiza su virilidad. En fin, a pesar de declararse un alternativo que no quiere sumarse a las ideologías y a los mecanismos que controlan la sociedad contemporánea, recae en el modelo relacional de inclusión, o sea, el tradicional, donde el tú engloba al otro yo, según el esquema teorizado por Fina Sanz. La ausencia del cuerpo en este contexto determina la percepción falseada de la realidad que ambos protagonistas nutren y también la falta de conciencia por parte de la mujer del extremado control de su amante sobre sus deseos y su vida.
Sonia dice, me cuesta darle consistencia de la persona real, más bien lo sentía como un personaje, yo misma actuaba como un personaje, o sea, este alejamiento total de la realidad. Como postula Mary Torras en su artículo El delito del cuerpo, el cuerpo es un elemento a la vez influido por e influyente en el entorno social. De hecho, Torras identifica una tríplice dimensión corporal. El cuerpo como contenedor del ser, el cuerpo como afirmación del ser y, por último, el cuerpo como representación del cuerpo en un determinado marco cultural. En la novela, la desaparición del cuerpo, lo invisible, lo intangible, marca el peligro. Y esta asfixia psicológica y la opresión que Sonia también experimenta llegan muy bien al lector o a la lectora gracias al estilo escueto y atinado de la autora madrileña. Las descripciones de atuendos y elementos de la moda abundan. El patente valor comunicativo de las piezas, que son componentes de un código comunicativo con valor semiótico, esta referencia, por ejemplo, la encontramos en Roland Barthes o en Umberto Eco, reemplaza la ausencia del cuerpo y parece darle consistencia y carácter propio. El cuerpo vestido se convierte en un texto. Valerie Steele, ya en los años 80, estudia los vínculos entre moda, sexualidad y poder y atribuye a la moda, un valor psicosocial fundamental, o sea, revelar las contradicciones culturales y hacer patente el malestar frente a la anulación de los límites entre normalidad y perversión. A esta función del atuendo se puede acercar también el aspecto de la identidad erótica de la ropa interior, el producto que Nutt envía con mayor frecuencia a Sonia, como señala, por ejemplo, Alison Lurie en el apartado Atavíos íntimos de El lenguaje de la moda, una interpretación de las formas de vestir, una publicación del 94. Dice Lurie, uno de los momentos más interesantes de cualquier relación sexual se produce cuando una persona a la que consideramos atractiva se quita la ropa y revela un nuevo mensaje escrito en su ropa interior. Añade también Lurie que a menudo las mujeres suelen llevarla diferente con respecto a sus gustos si es un regalo, como en el caso de Sonia. Consciente o inconscientemente, dice Lurie, saben que estos regalos pueden ser mensajes además de tributos sexuales, o sea, indirectas de que podrían ser más experimentales, más agresivas o más rescatadas en la cama. Nutt, a través de sus ofrendas, define la identidad sexual erótica que supone pertenezca a Sonia, o mejor, que él quiere que le pertenezca. Leemos, en las palabras de Nutt, felina, simplemente te veo toda la promesa del sexo, me excita muchísimo imaginar tu pelo suelto y tu cuerpo envuelto en las prendas que adquirí para ti. Y también quiere mirarla, eso sí, mirarla semidesnuda, salvaje, elegante, felina. El hecho de llevar ropa elegida por otros, dice siempre Lurie, es aceptar y proyectar la imagen que tiene de ti el donante. En cierto sentido, en esta relación nos convertimos en un muñeco de ventrílocuo y a menudo, no obstante, el regalo se percibe como una petición y una petición que es más difícil de desatender porque viene disfrazada de favor. Mesa, en Cicatriz, escribe, pedirle un favor a alguien implica que el aludido salga de su comodidad. Efectivamente, se supone, leemos en el texto, que tiene que gustarle a Sonia lo que Nutt ha cogido para ella, porque él se ha arriesgado, o sea, ha puesto en peligro su libertad, ha fantaseado con ella y ahora espera que le confirme sus expectativas. Sobre el tema del regalo ha trabajado también Cathy Wather y su artículo está presente en la publicación que os señalé al comienzo. El mismo discurso sobre este vínculo, ¿no?, entre Nutt que roba y Sonia que recibe regalo, se puede hacer también
para los zapatos, que son el otro elemento siempre presente en los paquetes del hombre. Giacomotti identifica los zapatos como un complemento que unen en sí tanto la esencia práctica como la esencia cultural y simbólica, o sea, un doble significado. Bueno, Knut sacia su deseo de ver el cuerpo de Sonia adornado por sus regalos, antes en fotografía y luego en vivo. Los dos se encuentran en el aeropuerto de Cárdenas, que es la ciudad ficcional que recoge en sí las contradicciones y las características de los no lugares que, siempre según Marc Augé, se definen por su ausencia de identidad, relación e historia, y continúa en otros espacios emblemáticos de esta sociedad líquida, como el restaurante, el centro comercial y un edificio abandonado. Esta plasmación de romance virtual decepciona a Sonia, que dice no se siente defraudada porque no esperó nada, tiene la impresión de estar con alguien a quien no conoce en absoluto. Y en algún momento ella se da cuenta de la disfuncionalidad de esta relación anómala, sobre todo cuando los regalos se hacen cada vez más caros y a la vez inútiles para su estilo de vida. Dice, advierte la progresión de los regalos, esa escalada creciente de la sorpresa que la ha mantenido hasta ahora enganchada y expectante. ¿Dónde está el fin? Además, la excitación y la ilusión de la novedad han pasado. Todo ya es aburrido y rutinario, también en la relación con Knut. Para intentar desprenderse de la lencería, de los zapatos que nunca podrá ponerse, porque no representan la Sonia real, sino la imagen que Knut quiere tener de ella. De hecho, en unas preciosas descripciones leemos que son todos zapatos de tacón muy llamativos. En este sentido, Mesa utiliza también un lenguaje muy puntual para describir las prendas. Para desprenderse de todo esto, Sonia crea una cuenta con seudónimo para vender lencería y zapatos en subastas virtuales. Al enterarse, él le exige que le pague lo que consiguió acumular con las ventas y la acusa también de dualidad y la mantiene en jaque, o sea, le pide arrepentirse realmente de lo que ha hecho. La posible vía de escape otra vez se interrumpe. Y Sonia, con su fragilidad, cree poder aprovechar la relación para llenar un vacío del que al final tiene que volver a fugarse a través de otras mentiras. O sea, está exhausta, es hermética ante todo lo que él propone, se guarda su opinión, está cansada de formar parte de sus proyectos de maniático. Y lo más patético es que ha tenido que pasarse varios años entregada a un miserable como él. ¿Para qué? Para nada. Y estos subterfugios condicionan también su matrimonio con Verdú, que es el otro personaje masculino muy secundario, del que también Sonia se cansa y vive mintiendo a los dos y evidentemente a sí misma también. A pesar de la fragmentación estructural y del contenido, la novela empieza y termina en el mismo espacio. El edificio abandonado, donde Knut ha visto por primera vez la cicatriz de la cesárea de Sonia, marca del cuerpo femenino reveladora de la experiencia maternal, se repite en el desenlace, cuando la relación se ha interrumpido ya desde hace tiempo y Sonia ha conseguido publicar su libro. Paseando por Cárdenas, la mujer se para delante del mismo bloque y en un mecanismo circular parece identificarse una cicatriz del alma que la relación con Knut le ha dejado. Más que una obsesión, es un vacío, un sentido de precariedad intangible. La desaparición del hombre, después de varios años, no ha coincidido entonces con la curación emotiva de la mujer y el recuerdo de su aventura se ha transformado en una herida que marca su alma culpable. Al final, lo que había representado una novedad y una forma de fugarse de la realidad se ha convertido en una atadura emotiva y psicológica. La misma autora, en varias entrevistas, puntualiza que la novela no trata ni de ciberacoso ni de fetichismo. La violencia emotiva
y las anomalías relacionales entre Sonia y Knut representan la real incomodidad temática. El riesgo de quedarse atrapadas física y emocionalmente en relaciones peligrosas que se cuenta en Cicatriz es lamentablemente una realidad aún demasiado auténtica de las primeras décadas del siglo XXI. Muchas gracias por escuchar y ahí tenéis mi contacto para cualquier duda.